Son las 10:31 del 3 de octubre en Zapopan y la cocina de Elena Fuentes huele a canela y a rutina. Vapor espeso, cuchara de madera girando lento, el tubo fluorescente parpadeando como si también estuviera cansado. En el cuarto del fondo, Marco y Sofía duermen sin enterarse de nada. Afuera, el barrio guarda esa calma barata que se rompe con nada, con una puerta mal cerrada, con un motor en la esquina, con un nombre dicho en voz baja. El estallido en la puerta no pide permiso. La madera truena, el marco cede y 4 sombras entran con botas pesadas y capuchas negras. Huelen a caucho quemado y a ese metal que la memoria reconoce, aunque una parte de ella se niegue. No gritan, invaden, se despliegan por la casa como si fueran dueños del aire, tiran cajones, derriban un marco. Raspan el piso con la autoridad de los que creen que nadie les va a cobrar la cuenta. ¿Dónde está?, dice una voz desde la entrada, seca, Germán Fuentes. Y luego, casi como si fuera lo mismo que decir buenas noches, se hace que no tiene paciencia. Elena no corre, no suplica, no se quiebra. Sigue revolviendo el atole despacio. Porque lo que esos hombres no saben es que en esa cocina hay una mujer entrenada por años de silencio y un teléfono guardado para cuando lo normal se acabe. Y esta noche lo normal acaba de morirse. El olor a canela siempre había sido el mismo. Desde que Elena Fuentes Montiel tenía memoria, el atole de la mañana marcaba el inicio de todo, del día, de la semana, del año. Era el olor que había despertado a sus hijos cuando eran pequeños, el que llenaba la cocina cuando su marido, Rodrigo, volvía del cuartel con los hombros cargados y la mirada cansada. Era el olor que, según ella, tenía el poder de ordenar las cosas que el mundo insistía en desordenar. Esa noche del 3 de octubre, Elena revolvía la olla con el mismo ritmo de siempre, despacio, en círculos amplios, con la mano derecha envuelta en un trapo de cocina floreado. Afuera, Zapopan se dormía bajo un cielo nublado que prometía lluvia sin cumplirla. Los niños, Marco y Sofía, de 7 y 9 años respectivamente, llevaban ya 2 horas dormidos en el cuarto del fondo. Se escuchaba a veces el murmullo del televisor de la vecina al otro lado de la pared, y nada más. Elena tenía 54 años y los llevaba con una dignidad que no necesitaba adornos. El cabello blanco, cortado a la altura del cuello, enmarcaba un rostro donde las arrugas no eran marcas de deterioro, sino de historia acumulada. Manos gruesas, callosas en las palmas, con las venas pronunciadas de quien ha amasado, cocido y construido con ellas durante décadas. Vestía una bata azul marino sobre ropa de casa y en los pies unas sandalias de plástico que crujían levemente, cada vez que giraba hacia el fregadero. No había señales de que algo fuera a cambiar esa noche. El primer golpe contra la puerta no sonó como un golpe, sonó como un estallido. La madera del marco crujió antes de que Elena pudiera siquiera voltearse. Y cuando lo hizo, la puerta ya estaba abierta de par en par, 4 sombras entraban sin pedir permiso, sin anunciarse, sin detenerse. Olían a caucho quemado y a algo metálico que ella reconoció sin querer reconocer. Eran hombres, eso era lo único que podía decirse con certeza. Las capuchas negras borraban los rostros, las botas pesadas marcaban el suelo con una autoridad impuesta. Uno de ellos, el más alto, llevaba una linterna que barrió la cocina de izquierda a derecha, como si buscara algo escondido en las paredes. ¿Dónde está?, preguntó una voz desde el fondo del grupo. No era el más alto, era el que se había quedado junto a la puerta, con los brazos cruzados y la cabeza ligeramente inclinada. Como si ya supiera la respuesta y solo necesitara confirmación. Elena no respondió, no porque no pudiera, sino porque decidió no hacerlo. Sostuvo la cuchara de madera sobre la olla, la canela seguía caliente, los ojos fijos en el hombre que había hablado, sin bajarlos. Sin parpadear más de lo necesario. Hubo algo en esa mirada, densa, sin apresuramiento, casi clínica, que hizo que uno de los 4, el más joven por la complexión, retrocediera medio paso sin entender por qué lo había hecho. Los otros 3 no lo notaron. Ya se habían desplegado por la casa. Se escuchó el ruido de los cajones al abrirse, luego el de la vajilla al caer. Un marco de fotos golpeó el suelo de la sala. Elena escuchó todo sin moverse. Sus pensamientos, sin embargo, corrían por otro lado. El cuarto de los niños estaba al final del pasillo.
La puerta tenía seguro por dentro. Marco y Sofía dormían profundo. Si no los despertaba el estruendo del primer golpe, quizás no los despertaría nada más. Quizás, insistió la voz desde la entrada. Germán Fuentes, ¿dónde está viviendo ahora? Elena revolvió el atole. El hombre de la puerta avanzó 2 pasos hacia la cocina. Era corpulento, con los hombros anchos de alguien que cargaba peso con frecuencia. Se detuvo justo al borde de la luz del tubo fluorescente que parpadeaba levemente sobre la estufa. En la sombra, su capucha absorbía todo rasgo identificable. Señora, dijo, y en esa palabra había algo que no era exactamente respeto, pero tampoco brutalidad pura. Era otra cosa, una advertencia con forma de cortesía. No tiene que complicarse la noche. Elena levantó la vista de la olla, lo miró directamente. El atole se enfría, dijo. Su voz era baja, pareja, sin temblores. Hubo un silencio de 3 o 4 segundos que pareció mucho más largo. Luego el hombre soltó un sonido breve por la nariz, algo entre risa y golpe de aire. Y se volvió hacia la sala donde los otros seguían buscando lo que no había. 20 minutos después se fueron. Pero antes, uno de ellos tomó un carbón del fondo de la chimenea que nunca se usaba y escribió en la pared de la sala. Con letras grandes y desiguales, tiene 72 horas. Elena lo leyó desde la cocina con la cuchara todavía en la mano. Luego fue al cuarto del fondo. Abrió la puerta con cuidado y se quedó unos segundos escuchando la respiración de los 2 niños. Los 2 dormían. Volvió a la cocina, apagó el fuego y se sentó en el banco de madera junto a la estufa. No lloró. Cruzó las manos sobre la falda. Miró el mensaje en la pared desde donde estaba y esperó a que sus pensamientos encontraran el orden correcto. Afuera, la noche de Zapopan seguía igual que antes. El cielo nublado, la promesa de lluvia sin lluvia, el murmullo apagado del televisor de la vecina. Algunas cosas, pensó Elena, solo cambian por dentro. Rodrigo Fuentes había sido un hombre de pocas palabras y muchos gestos. 22 años en el ejército mexicano lo habían moldeado de una forma que ni él mismo sabía explicar del todo. Caminaba siempre pegado a las paredes. Se sentaba de espaldas a ellas en los restaurantes y cuando entraba a una habitación nueva. Sus ojos hacían un recorrido silencioso por puertas y ventanas antes de posarse en las personas. No es paranoia, le explicó una vez a Elena. Es costumbre. Hay diferencia, dijo. La paranoia te inventa peligros. La costumbre te prepara para los reales. Elena había aprendido a verlo con esos ojos y con el tiempo, sin darse cuenta, ella misma había empezado a hacer lo mismo. Se crió en Guadalajara, en un barrio de calles angostas y casas de colores deslavados. Hija de don Aurelio Montiel. Mecánico de oficio y hombre de principios inflexibles, y de doña Carmen, costurera que había bordado manteles para bodas durante 40 años. Sin levantar jamás la voz más de lo necesario. Eran personas que entendían el valor del trabajo callado, de la presencia constante, de las cosas que se construyen ladrillo a ladrillo. Sin esperar que nadie lo note. Elena heredó eso. Lo heredó tan profundo que ni siquiera lo llamaba virtud. Era simplemente la forma en que funcionaba. Se casó con Rodrigo a los 23 años en una ceremonia pequeña en la parroquia del barrio. Con flores silvestres en los floreros y un pastel que hizo doña Carmen la noche anterior. Vivieron 2 años en Ciudad de México mientras él completaba una comisión, luego en Culiacán por 18 meses. Luego en Guadalajara otra vez y finalmente en Zapopan. Donde compraron la casa con el dinero que habían ido juntando con paciencia de hormiga durante casi una década. Tuvieron 2 hijos. Germán, el mayor, llegó cuando Elena tenía 26. Era el hijo del calor doméstico, apegado a la casa, a la cocina, a los oficios concretos. Desde pequeño le fascinaban las construcciones, los planos, la idea de levantar estructuras que duraran. Estudió ingeniería civil en la Universidad de Guadalajara y a los 32 años tenía su propia empresa constructora. Pequeña pero sólida. Con 17 trabajadores fijos y varios contratos en colonias populares de Zapopan y Tlaquepaque. El menor, Santiago, llegó 5 años después. Era el hijo del silencio tenso, observador, metódico, con una capacidad extraña para procesar situaciones sin mostrar lo que pensaba.
Rodrigo lo veía con una mezcla de orgullo y algo que no sabía nombrar bien. Una vez, cuando Santiago tenía 12 años y acababa de ganar un torneo escolar de ajedrez sin mostrar ninguna emoción, al recibir el trofeo, Rodrigo le dijo a Elena en voz baja: «A ese lo van a reclutar antes de que sepa lo que pasó». Elena pensó que era una exageración. No lo era. Santiago ingresó a la Secretaría de Marina a los 19 años. Completó la formación en tiempo récord. Fue seleccionado para cursos de especialización que nunca le explicó a su familia con detalle. Y a los 27 ya trabajaba en una unidad de inteligencia cuyo nombre no aparecía en ningún organigrama público. Era cuidadoso hasta el exceso cuando llamaba a su madre. Siempre desde números distintos, siempre con frases cortas. Nunca decía dónde estaba. A veces pasaban semanas sin señales de vida y luego aparecía en la puerta de la casa con una bolsa de naranjas y la misma expresión de siempre. Como si nada hubiera pasado. Rodrigo murió 7 años atrás, un infarto en la madrugada, sin aviso, sin dramatismo. Se durmió y no se despertó. El médico dijo que el corazón había trabajado demasiado durante demasiado tiempo. Elena pensó que eso era una forma bonita de decir que se había gastado en algo que valía la pena. Ella asumió la casa sola desde entonces. Vendía tamales en la esquina de la avenida Patria de lunes a sábado desde las 6 de la mañana hasta que se acababan, que solía ser antes del mediodía. Por las tardes impartía clases de bordado a 4 señoras del barrio que venían a aprender con la misma regularidad con que otros van a misa. No era riqueza lo que tenía, era equilibrio. Y el equilibrio había aprendido que es la forma más honesta de la dignidad. Esa noche, sentada en el banco de la cocina con el mensaje escrito en la pared de la sala, Elena repasó cada una de esas cosas como si las estuviera inventariando, no como ejercicio de nostalgia, sino como acto de orientación. En los momentos donde el mundo se sacude, los pies necesitan encontrar tierra firme. Y para ella la tierra firme siempre había tenido forma de historia propia. Pensó en Rodrigo, en su costumbre de revisar puertas y ventanas. En lo que le había dicho una vez cuando ella le preguntó cómo hacía para no asustarse en situaciones difíciles. «No es que no me asuste», respondió, «es que decido en qué orden hago las cosas. El miedo puede esperar, las decisiones no». Se levantó del banco, fue al cajón de la mesita del pasillo, el que nadie abría nunca porque parecía lleno de papeles viejos. Debajo de las facturas de luz del año anterior y de una foto de los niños en la playa estaba la bolsa de tela gris. Dentro de la bolsa, envuelto en una servilleta doblada, el teléfono celular, un aparato viejo de tapa. Con la batería cargada al 100% porque Santiago le había enseñado a mantenerla así para cuando lo normal, le había dicho, se acabara. Elena lo tomó con las 2 manos. Lo sostuvo un momento frente a ella. En la pantalla pequeña, sin internet, sin aplicaciones, había guardados 3 números sin nombre, solo 3 letras cada uno. El primero, una línea de emergencia institucional que Santiago le había explicado era para situaciones de amenaza directa sobre su vida. El segundo, él. El tercero, una persona que Elena nunca había necesitado llamar y cuya identidad Santiago nunca le había dado. Marcó el segundo número, 2 tonos, luego silencio. Entraron, dijo Elena. Dejaron un aviso en la pared. 4 segundos de pausa. No salgas. No hables con nadie. Te llamo en 40 minutos. La línea se cortó. Elena guardó el teléfono en el bolsillo de la bata, fue a revisar una vez más a los niños. ¿Dormían? Volvió a la cocina, se sentó y contó en silencio los minutos que faltaban. 42 minutos después, el teléfono vibró. Santiago Fuentes tenía 31 años y llevaba una vida que desde afuera era casi invisible. No tenía redes sociales, no aparecía en fotografías de eventos públicos. El número de personas que conocían su nombre completo y su rango dentro de la Armada podía contarse en una sola mano, con dedos de sobra. Vivía en un departamento rentado en una colonia sin carácter particular de la Ciudad de México, con 2 cambios de ropa de civil, una silla de escritorio de segunda mano y libros de estrategia militar apilados en el suelo porque nunca había comprado libreros. No porque no pudiera, sino porque no tenía pensado quedarse. Esa era la naturaleza de su trabajo.
La permanencia era un lujo que no había aprendido a desear. Cuando el teléfono de línea reservada registró la llamada entrante a las 22:47 de esa noche, Santiago estaba sentado frente a 3 monitores en una sala que no tenía ventanas, revisando el análisis de comunicaciones interceptadas que su equipo había procesado durante la semana. Reconoció el número en la pantalla antes de que terminara el primer tono. Era el número del celular viejo, el que solo su madre tenía. La voz de Elena fue exactamente lo que él esperaba de ella, baja, directa, sin histeria. Eso fue lo primero que procesó, que ella no estaba desbordada, que estaba reportando. 4 segundos de pausa mientras él calculaba. Luego dio las instrucciones y cortó. 40 minutos era el tiempo que necesitaba para confirmar lo que ya sospechaba desde hacía 3 semanas. Que alguien había filtrado información de familia a una célula operativa, no de la Armada, sino de un intermediario que había conectado puntos sin entender lo que estaba conectando. El análisis lo tenía a medias, interrumpido por el trabajo del día. Ahora tenía razones concretas para terminarlo esa noche. Llamó de regreso 42 minutos después desde un número distinto. Escúchame, le dijo a su madre. Los que fueron esta noche no buscaban hacerte daño, buscaban a Germán. ¿Sabes dónde está él ahora? En su casa con Ana. Los niños están aquí porque ella tiene turno de noche en el hospital esta semana. Bien. No le digas nada todavía a Germán. Nada. Mañana a las 6 te llamo y te explico qué vamos a hacer. ¿Entendiste? Sí. ¿Cómo están los niños? Dormidos. ¿Y tú? Una pausa breve. Aquí. Santiago conocía esa respuesta. Significaba exactamente lo que decía, ella estaba presente, entera, sin fisuras visibles. Había aprendido a leer a su madre en el espacio entre las palabras, en lo que decidía no decir. Esa noche lo que no dijo fue suficiente para que él supiera que podía seguir trabajando sin preocuparse por lo inmediato. Esa fue la parte más difícil de las horas que siguieron. La operación de Manzanillo había ocurrido 6 semanas antes. Santiago había sido el coordinador de inteligencia que identificó el punto de entrada del cargamento. Un contenedor registrado como maquinaria agrícola procedente de un puerto intermedio en Guatemala, con documentación falsificada que habría pasado cualquier revisión estándar. Él la había detectado no por un error en los papeles, sino por una inconsistencia en el patrón de envíos del proveedor declarado. 3 semanas antes habían hecho un envío legítimo de maquinaria, y el ciclo de producción de esa empresa no permitía otro despacho tan pronto. Eran 20 minutos de análisis de registros comerciales que nadie más había hecho. El resultado fue la incautación de armamento de alto calibre, la detención de 3 transportistas y la pérdida para la organización de $4 millones en equipo. El informe interno lo mencionaba por nombre en la sección de coordinación. Era confidencial, debía serlo. Pero alguien había filtrado un apellido, no su nombre completo, no su rango, no su unidad, solo el apellido. Fuentes, de Zapopan. Y el cártel, con la eficiencia brutal que lo caracterizaba. Había buscado a todos los Fuentes de Zapopan con conexiones verificables a fuerzas de seguridad. Germán, el hermano mayor, vivía en Zapopan con el mismo apellido. Tenía registros comerciales públicos, empleados con contratos formales, una empresa con domicilio fiscal conocido. Era visible. Santiago, por diseño, no lo era. Confundieron al hermano equivocado. Eso, pensó Santiago esa noche mientras revisaba los datos, era el único punto a su favor en un escenario que de otra forma era pésimo. El conflicto que lo mantuvo despierto hasta las 4 de la madrugada no era operacional, era personal, y por eso más difícil de resolver. Si activaba recursos institucionales de forma directa para proteger a su familia, trazaba una línea visible entre él y ellos. Eso comprometía la cobertura de 2 agentes que trabajaban en ese momento infiltrados en estructuras de distribución. Comprometía también la investigación en curso sobre el origen del filtrado. Si no los activaba, su madre y sus sobrinos quedaban expuestos durante un plazo que no podía calcular con precisión. Comió algo frío de un recipiente de plástico que no identificó bien en la oscuridad. Bebió café solo. Pensó en su padre, en cómo Rodrigo habría visto este problema.
El miedo puede esperar, las decisiones no. Antes del amanecer, Santiago había diseñado una tercera vía. No activar recursos institucionales de forma oficial, sino mover piezas con lo que tenía. Pedir favores que debían cobrarse. Usar canales laterales que no dejaran rastro directo. Era más lento, más incierto, pero era lo único que no exponía a nadie más. A las 6 en punto de la mañana siguiente, llamó a Elena. «Buenos días», dijo su madre antes de que él pudiera hablar. Y en esas dos palabras, él supo que ella había dormido poco y que estaba de pie desde antes que él. «Buenos días», respondió. «¿Ya hiciste el atole?» «Está en la estufa». «Bien». «Escucha con cuidado. Esto va a tomar tiempo, pero vamos a resolverlo. Necesito que hagas algunas cosas y que no hagas otras». «¿Lista?» «Desde siempre», dijo Elena. Y Santiago, por primera vez en 12 horas, exhaló. Germán Fuentes se enteró al día siguiente, a las 7:15 de la mañana. Cuando llegó a casa de su madre para dejar a los niños antes de ir al trabajo y encontró el mensaje escrito en carbón sobre la pared de la sala. Se quedó parado frente a él durante varios segundos sin hablar. Marco y Sofía pasaron corriendo a su lado sin mirarlo, directo a la cocina, donde Elena ya tenía el desayuno listo. Germán no se movió. Sus ojos leyeron las palabras 3 veces, como si esperara que cambiaran de significado en alguna de las lecturas. ¿Cuándo?, preguntó sin voltearse. Anoche, dijo Elena desde la cocina. Siéntate a comer, mamá. Siéntate a comer, Germán. Él se volvió hacia ella. Tenía 37 años, la complexión ancha de su padre y el ceño fruncido de alguien que procesa las cosas con el cuerpo antes que con las palabras. Era más alto que Santiago, más expresivo, más ruidoso en su silencio. Si Santiago contenía, Germán acumulaba hasta que algo se desbordaba. ¿Qué quisieron? ¿Qué buscaban? A ti, dijo Elena, sirviendo los huevos con la misma calma con que hubiera anunciado el estado del tiempo. Germán soltó el aire por la nariz. Se sentó a la mesa de la cocina porque no sabía qué más hacer con su cuerpo en ese momento. Miró a los niños que comían sin prestar atención a los adultos, y eso hizo que algo en su pecho se apretara de una forma que no supo nombrar bien. ¿Y Santiago? Ya sabe, ya hablé con él. ¿Y qué dijo? Elena lo miró fijo antes de responder. Dijo que esperemos, que él se encarga. El ruido que salió de Germán fue breve y cargado. No era risa ni era insulto. Era la exhalación específica de alguien que lleva años acostumbrado a que su hermano menor resuelva cosas en silencio y que nunca ha terminado de acostumbrarse del todo. Que él se encarga, repitió. Sí, mamá, hay un mensaje en la pared de la sala que dice que tiene 72 horas. Eso no es algo que se resuelva esperando. 72 horas cuentan desde anoche, dijo Elena. Ya van 8. Santiago tiene 44 más para trabajar. Come. Germán comió, no porque estuviera tranquilo, sino porque en esa cocina, frente a esa mujer, el cuerpo obedecía cosas que la cabeza todavía debatía. Era una forma de orden que Elena ejercía sin proponérselo. Una gravedad silenciosa que jalaba a las personas hacia el centro cuando todo lo demás tiraba hacia afuera. A las 8:30, Germán llamó a su encargado de obra para decirle que llegaría tarde. A las 9 estaba de vuelta frente al mensaje en la pared con un trapo húmedo en la mano. ¿Qué haces?, preguntó Elena desde el pasillo. Borrarlo. No lo borres. Germán se detuvo. Santiago dijo que no tocaras nada, explicó ella. ¿Qué podría ser útil después? Él bajó el trapo, lo sostuvo colgando de la mano un momento. Luego lo dobló con cuidado y lo dejó sobre el respaldo de una silla. Como si necesitara hacer algo con él de todas formas. Esa tarde, mientras Elena daba su clase de bordado con las 4 señoras del barrio en la mesa del comedor. Con el mensaje en la pared visible desde donde todas estaban sentadas aunque nadie lo mencionó. Germán fue a su cantera de obras y trabajó 12 horas seguidas. Revisó estructuras, supervisó colados, firmó pedidos. Habló con sus 17 trabajadores con la misma voz de siempre. Nadie notó nada diferente en él.
Pero cuando llegó a su casa a las 9 de la noche y encontró a Ana recién llegada del turno, lo primero que hizo fue abrazarla más tiempo del habitual. Ella lo dejó, no preguntó nada. Llevaban 11 años juntos y había aprendido que Germán hablaba cuando estaba listo, no antes. Esa noche, solo en la sala con la televisión apagada, Germán tomó una decisión que no le dijo a nadie. No iba a irse. Había construido esa empresa con sus manos, ladrillo a ladrillo, contrato a contrato. Detrás de cada obra había familias, las 17 de sus trabajadores, más las que vivían en las casas que habían levantado juntos. No era heroísmo ni terquedad irreflexiva, o al menos eso se dijo a sí mismo. Era una forma de entender que hay cosas que no se abandonan sin que algo esencial rompa dentro de uno. Llamó a Santiago a las 11 de la noche. Voy a seguir yendo al trabajo, le dijo sin preámbulos. Silencio al otro lado. Germán, empezó Santiago. Ya sé lo que vas a decir. No te vayas a ningún lado solo, nada de rutas fijas. Cambia los horarios todos los días, y si alguien que no conoces se te acerca en la calle, llámame antes de hablarle. Eso es un sí. Otra pausa. Es un, no te puedo detener, que no es lo mismo. Germán asintió para sí mismo, aunque el otro no pudiera verlo. ¿Cómo está mamá? Preguntó Santiago. Como siempre. ¿Y eso cómo es? Como si todo esto fuera un inconveniente menor mientras espera que hierva el agua. Esta vez, al otro lado de la línea. Hubo algo que podría haber sido una sonrisa si Santiago hubiera sido el tipo de persona que sonríe en situaciones así. Sí, dijo, eso. Suena bien. La llamada duró 4 minutos. Cuando terminó, Germán apagó la luz de la sala y subió a acostarse. Tardó mucho tiempo en dormirse. En la casa de Elena, a esa misma hora, los niños dormían otra vez y el celular viejo estaba en el cajón del pasillo con la batería al 100%. Elena leía en la cama con los lentes puestos una novela que llevaba meses sin terminar. Cada 20 minutos bajaba el libro y miraba el techo. Afuera, Zapopan seguía igual, las calles de noche, los perros, el ruido distante de algún auto. Y en la pared de la sala, las letras de carbón esperaban inmóviles, como si también ellas estuvieran contando las horas que quedaban. Las 72 horas pasaron sin que nadie volviera. Eso Santiago lo sabía. No era señal de que el peligro hubiera retrocedido, era señal de que estaban esperando respuesta. El plazo era una herramienta de presión psicológica, no un contrato. Si no obtenían lo que querían en ese tiempo, no se marchaban, ajustaban la táctica. Las organizaciones como esta no operaban en plazos reales, operaban en ciclos de escalonamiento. Y el plazo era solo el primer escalón. Él había dedicado las primeras 48 horas a una sola pregunta. ¿Cómo llegó su apellido a manos de la célula? No fue desde dentro de la Armada. Eso lo determinó con relativa rapidez mediante un análisis de acceso a los informes donde aparecía su nombre. Eran 5 personas con autorización para leer ese documento. Las 5 tenían trayectorias limpias, sin indicadores de filtración. Sin cambios de patrón recientes en su comportamiento financiero o comunicacional. Descartadas. El filtrado había ocurrido en otro punto de la cadena, más abajo, más ordinario. Santiago comenzó a trabajar hacia atrás desde el evento. La operación de Manzanillo había requerido coordinación con autoridades portuarias, con la aduana. Con un fiscal de la unidad especializada contra la delincuencia organizada que firmó las órdenes de detención. Cada eslabón era un potencial punto de fuga, no necesariamente por corrupción directa. A veces bastaba con alguien que hablaba de más en el lugar equivocado. O con un proceso administrativo que dejaba rastros en bases de datos accesibles desde fuera. Mientras rastreaba eso, dormía 2 horas por segmento, 4 en total si las condiciones lo permitían. Comía lo que hubiera. Hablaba con Elena cada mañana a las 6 en punto. Llamadas de menos de 3 minutos donde ella le daba un reporte sin adornos y él le confirmaba que seguía trabajando. Era una estructura que los dos habían construido sin discutirla. Como si la eficiencia fuera un idioma compartido que ambos hablaban desde siempre. El 5.º día encontró el primer hilo real. Un registro de consulta en una base de datos de la Secretaría de Hacienda mostraba que alguien había solicitado información de domicilio fiscal.
asociado al apellido Fuentes en 2 municipios del área metropolitana de Guadalajara. La consulta no había sido hecha desde una terminal de seguridad del Estado. Había sido hecha desde una IP vinculada a una notaría pública del municipio de Zapopan. Eso era inusual. Las notarías tienen acceso limitado a ciertos registros de propiedad, pero no al tipo de base que había sido consultada. Alguien había usado credenciales prestadas o robadas. O alguien dentro de la notaría había sido instruido para hacer la consulta sin entender el alcance de lo que estaba facilitando. Santiago anotó la dirección. Nombre del notario, Fermín Dávila Escobedo. Tiempo en el cargo, 12 años, sin antecedentes, sin vínculos conocidos con estructuras criminales. Un hombre de perfil completamente ordinario. Lo que siguió fue una semana de vigilancia remota y análisis de patrones. Santiago no podía moverse a Guadalajara sin comprometer su cobertura, así que trabajó a distancia con herramientas que no detallaría a nadie. Lo que fue reconstruyendo pieza a pieza fue la imagen de un mecanismo ingenioso por su sencillez. Alguien se había presentado en la notaría como representante de un organismo de vivienda estatal, con documentación falsificada, solicitando la verificación de domicilios de personas con ciertos apellidos en colonias específicas. El notario había tramitado la solicitud como una gestión administrativa de rutina. No tenía por qué sospechar nada. La falsificación era buena. Lo que Santiago no esperaba encontrar cuando expandió la búsqueda fue que la notaría de Dávila no era el único nodo. En los últimos 3 meses habían procesado documentos similares otras 4 notarías y 2 carteros del municipio. En total, la información recolectada afectaba a 6 familias con apellidos distintos, todas con parientes en fuerzas de seguridad, distribuidas en colonias de Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. 6 familias. Santiago se recargó en el respaldo de la silla y miró el techo durante un momento. Lo que tenía frente a él ya no era el rastro de un error puntual. Era la evidencia de una operación sistemática de inteligencia criminal diseñada para identificar y ubicar a familiares de agentes como forma de presión o represalia. Era una estrategia de largo plazo, paciente, diseñada por alguien que entendía cómo funcionan las estructuras del Estado y dónde son permeables. Cambió el alcance del problema en su cabeza. Ya no era proteger a mi familia de una amenaza puntual, era desmantelar una estructura antes de que haga daño a 6 familias más. La diferencia entre esas 2 cosas era la diferencia entre actuar con los recursos que tenía para lo inmediato y construir un caso lo suficientemente sólido para activar una respuesta institucional real sin exponer a nadie en el proceso. Llamó a Elena a las 6 de la mañana del día siguiente con más cosas que decir de lo habitual. Esto es más grande de lo que pensaba, le dijo. ¿Más grande? ¿Cómo? Hay otras familias, 6, en situaciones parecidas a la tuya. Silencio de Elena, corto, cargado. ¿Las conoces? Todavía no, pero voy a conocerlas. ¿Necesitas algo de mi parte? Santiago dudó un segundo. No era duda sobre la respuesta. Era el tipo de pausa que precede a algo que no se dice fácilmente. Por ahora solo sigue como siempre. La banca, el atole, las señoras del bordado. Normal, nada que llame la atención. Eso ya lo estaba haciendo. Lo sé, dijo él. Por eso te lo digo. Sigue haciéndolo. Elena guardó silencio un momento más. ¿Estás durmiendo?, preguntó. Lo suficiente. Eso significa que no. Santiago no respondió a eso. Era una de las pocas conversaciones donde el silencio funcionaba en las 2 direcciones. Cuídate, dijo Elena antes de colgar. Y él, que casi nunca decía eso, lo dijo de vuelta. La feria de Zapopan se instalaba los martes y los viernes en la explanada de la avenida Laureles, a 3 cuadras de la parroquia. Era una feria de barrio, puestos de verduras, frutas de temporada, flores, hierbas medicinales, ropa de segunda. Y una sección de comida preparada donde el olor de los diferentes guisos se mezclaba en una sola corriente densa y sabrosa que flotaba sobre todo lo demás. Elena tenía su lugar desde hacía 11 años, la misma esquina. El mismo toldo azul deslavado con el nombre Tamales Doña Elena, escrito en letras irregulares con pintura de esmalte. Llegaba a las 5:30 de la mañana,
cuando la explanada todavía estaba fría y en penumbra. Y armaba la banca en 20 minutos con la eficiencia de quien ha repetido los mismos gestos miles de veces. Ponía el hule sobre la mesa, acomodaba las canastas, encendía la vela de emergencia bajo la vaporera para mantener el calor, y esperaba. Siempre era de las primeras en llegar y de las últimas en irse. El martes, 14 de octubre, 11 días después de la invasión, Elena llegó a la feria como cualquier otro martes. Los niños estaban en la escuela, Germán en la cantera de obras. El mensaje de carbón seguía en la pared de la sala porque nadie lo había borrado. Aunque ya nadie lo miraba con la misma intensidad de los primeros días. Se había convertido en una presencia más de la casa. Como el crujido del piso en el tercer escalón o el grifo de la cocina que goteaba si no se apretaba bien. Santiago había llamado esa mañana a las 6, le había dicho que el trabajo avanzaba, que había encontrado un hilo importante, que necesitaba más tiempo. Ella le había respondido que estaba bien, que los niños estaban bien, que él no se preocupara. Él le había dicho que siguiera como siempre. Así que Elena fue a la feria. A las 9:15, con la banca ya en su punto más activo del día. Llegó a comprar naranjas a 3 puestos de distancia un hombre que no había visto antes en la feria, o eso creyó al principio. Tardó 4 minutos en reconocerlo. No fue por el cuerpo, aunque era corpulento. No fue por la ropa, que era común, pantalón de mezclilla oscuro y una chamarra gris de cuello alto. Fue por 2 cosas específicas que su memoria registró en el momento en que el hombre giró levemente la cabeza, para escuchar al verdulero. El acento cargado del interior de Nayarit, con esa forma particular de alargar las vocales en la última sílaba de las frases. Y la cicatriz en el cuello, una línea curva de unos 3 cm con el borde ligeramente más claro que el resto de la piel. Como si hubiera cicatrizado mal hace mucho tiempo. Elena lo había visto ya en su cocina 11 noches atrás, con la capucha puesta. Pero con la cabeza inclinada hacia la puerta cuando hablaba y la chamarra subida hasta el cuello. En ese ángulo, la cicatriz había quedado visible por un segundo, justo bajo la luz del tubo fluorescente. Ella no lo había olvidado. No lo miró demasiado tiempo. Terminó de acomodar los tamales en la canasta de arriba, dobló el trapo de cocina, lo puso a un lado. Habló con la señora que le estaba comprando. Le dio el cambio, se despidió. Luego, con movimientos completamente ordinarios, le dijo a Consuelo, la vendedora del puesto de al lado con quien tenía trato de años, que iba un momento al baño y que si alguien preguntaba por los tamales de rajas, le dijera que ya casi se acababan. Caminó sin apresurar el paso hasta el baño público al fondo de la explanada. Cerró el pestillo, sacó el celular viejo del bolsillo interior de la sudadera. Marcó el segundo número. 2 tonos. Estoy en la feria, dijo en voz baja pero pareja. Hay un hombre comprando naranjas a 3 puestos de mi banca. Acento de Nayarit, cicatriz curva en el lado derecho, chamarra gris, cuello alto. Es uno de los que entraron. Silencio de 4 segundos. ¿Te vio? No creo. No me miró directo. Está solo, que yo haya visto. Sí. Bien. No vuelvas a tu puesto todavía. Espera 3 minutos dentro del baño. Cuando salgas, ve directo a recoger tus cosas y vete a casa sin rodeos, sin paradas. ¿Entendiste? Sí. ¿Tienes el bolso contigo? Sí. Bien. Cuando llegues a casa, llámame desde el fijo. La línea se cortó. Elena guardó el teléfono, se miró en el espejo oxidado del baño, el cabello blanco, los ojos serenos, las manos que no temblaban. Contó los 3 minutos en silencio, con los labios apenas moviéndose. Salió, fue a su puesto, empacó sus cosas con calma. Se despidió de Consuelo diciendo que no se sentía bien y que recogía temprano. Consuelo le dijo que se cuidara. Elena le agradeció, tomó sus canastas y caminó hacia la salida. No miró hacia el puesto de naranjas. Llegó a casa 18 minutos después. Llamó a Santiago desde el teléfono fijo de la cocina. Ya estoy, dijo. Bien, respondió él. Y luego, después de una pausa corta, ¿cómo supiste que era él? La cicatriz y el modo de hablar. Silencio.
Ella imaginó a su hijo al otro lado procesando eso, reorganizando algo en su cabeza. ¿Desde cuándo recuerdas esas cosas?, preguntó él. Elena pensó en Rodrigo, en los 22 años de él aprendiendo a leer habitaciones, en los 29 de ella aprendiéndolo de él sin darse cuenta. Desde siempre, dijo, solo que nunca había necesitado usarlo. Esa tarde, a los 18 minutos de la llamada, Santiago ya tenía en proceso una solicitud de identificación de persona con los datos que su madre le había dado. No era el tipo de solicitud que se hacía por vías oficiales. Era el tipo que se hace cuando se le debe un favor a alguien que trabaja en el lugar correcto. El hilo que Elena había jalado esa mañana en la feria iba a abrir mucho más de lo que cualquiera de los dos podía imaginar todavía. El hombre de la cicatriz se llamaba Aurelio Bernal, 41 años, originario de Tepic, Nayarit. Sin antecedentes penales registrados en los sistemas federales, lo cual no significaba inocencia, sino habilidad para no dejar rastro formal. Tenía una empresa de transporte de carga registrada en Zapopan desde hacía 4 años, con 3 camionetas en regla, facturas de clientes reales y contabilidad en orden. Era el tipo de estructura que sirve para 2 cosas simultáneamente: mover mercancía legítima y mover lo que no lo es, usando la primera como cobertura de la segunda. Santiago obtuvo ese perfil en 48 horas, no a través de bases oficiales de la Armada, sino mediante un contacto en la unidad de inteligencia financiera al que le debía un favor de hacía 3 años. Cuando Santiago había compartido información que le permitió cerrar una investigación sobre lavado de activos, vinculada a una empresa constructora de Sonora. El contacto no preguntó para qué era. Ese era el código tácito de los favores. En ese nivel se pagan sin preguntas. Con el perfil de Bernal en mano, Santiago pudo mapear sus desplazamientos recientes usando datos de peaje en casetas de la zona metropolitana de Guadalajara. En los últimos 40 días, Bernal había transitado 6 veces por la caseta de la carretera a Chapala en horarios nocturnos y 4 veces por la de Tlajomulco entre las 2 y las 4 de la mañana. No era el patrón de alguien que mueve carga legítima. Pero lo que más le interesó a Santiago no fue el perfil de Bernal en sí mismo, fue lo que encontró al expandir el análisis hacia sus contactos. Bernal tenía un número de teléfono que había aparecido en 3 llamadas con un número vinculado a una empresa de servicios de limpieza en Guadalajara, que a su vez había recibido pagos de una empresa fachada identificada en una investigación paralela que Santiago conocía por referencias internas pero que no era suya. Era el tercer eslabón de una cadena que empezaba en algún lugar más arriba. Santiago dibujó el esquema en papel con líneas y nombres en clave, porque nunca registraba este tipo de análisis en sistemas digitales que no controlara completamente. Cuando terminó, lo miró durante un rato largo. Lo que tenía frente a él era la arquitectura parcial de una célula de presión, no los ejecutores de alto perfil de la organización, sino la estructura intermedia que hacía el trabajo sucio de intimidación y recolección de información. El tipo de célula que opera con relativa autonomía, que recibe instrucciones generales y decide cómo ejecutarlas, y que por eso mismo es más difícil de rastrear desde arriba. Eran, por estimación propia, entre 8 y 12 personas, con acceso a información de registro civil y propiedad, con capacidad de movilización en al menos 3 municipios del área metropolitana, y con hasta ese momento 0 presión institucional encima. Porque nadie había conectado los 6 casos de amenazas como parte del mismo patrón. Eso era lo que Santiago podía cambiar. El problema, otra vez, era el método. Presentar ese análisis de forma oficial requería explicar cómo había obtenido ciertos datos, lo cual abría puertas que no podía abrir sin consecuencias para otros. Tenía que construir el caso de una forma que permitiera a las autoridades competentes llegar a las mismas conclusiones por sus propios medios, con sus propias fuentes, sin que el punto de origen fuera él. Era como resolver un laberinto al revés, empezar por la salida y diseñar el camino que otros tendrían que recorrer para llegar ahí. Llamó a Elena esa mañana con más preguntas de las habituales. Necesito que pienses, le dijo. En los días antes de la invasión, algo fuera de lo común, alguien preguntando por ti o por Germán, alguna visita que no reconocieras. Elena guardó silencio un momento. Santiago la conocía bien.
Ese silencio no era duda, era el sonido de su memoria organizándose. Una semana antes, alguien tocó el timbre diciendo que hacía una encuesta de servicios de vivienda. Una muchacha joven con un portapapeles. Le dije que no me interesaba y cerré. ¿Recuerdas cómo era? Delgada, pelo negro recogido, playera amarilla con un logo que no reconocí. Preguntó si era propietaria de la casa y desde cuándo vivía aquí. ¿Le dijiste algo? Le dije que sí era propietaria. No dije más. Tomó nota de algo. Escribió en el portapapeles antes de que yo cerrara. Santiago anotó todo. La muchacha con el portapapeles era el primer eslabón del lado visible, el recolector de campo. Alguien lo suficientemente ordinario para no levantar sospechas. Enviado a confirmar presencia y propiedad en domicilios previamente identificados por la consulta en la notaría. Era un sistema de 2 capas, primero los datos de registro, luego la verificación en campo. Profesional en su diseño, vulnerable en su ejecución. Porque la verificación en campo dejaba rastros humanos que los datos digitales no dejaban. Mamá, dijo Santiago, ¿conoces a alguien en la feria que haya recibido visitas parecidas de esa encuesta o de algo similar? Una pausa más larga esta vez. Doña Refugio, del puesto de flores, me dijo hace como mes y medio que unos muchachos le habían preguntado por su hijo. El que trabaja en la Policía Federal. Pensé que era cosa de rutina. Ah, ella sigue yendo a la feria todos los martes y viernes. Bien. La próxima vez que la veas, solo salúdala. Normal, no le preguntes nada todavía. ¿Por qué? Porque si hay algo que conecte los 2 casos, quiero que lo encuentren otros, no nosotros. ¿Entiendes? Elena tardó un segundo. Entiendo, dijo. Y luego, con una precisión que lo tomó levemente por sorpresa, ¿quieres que el camino lo haga alguien que pueda mostrarlo sin comprometerte a ti? Santiago no respondió de inmediato. ¿Te lo explicó papá alguna vez? Preguntó al final. No, lo aprendí viendo cómo trabajaba. Esa respuesta le quedó a Santiago dando vueltas durante el resto del día. Había algo en ella que no era solo inteligencia, era una forma de lealtad que operaba en silencio, acumulándose durante décadas. Que aparecía cuando más se necesitaba sin anunciarse. Cerró el cuaderno con el esquema dibujado. Lo guardó en el fondo de la mochila negra que nunca dejaba fuera de su alcance. Afuera de la sala sin ventanas, en algún lugar de la ciudad, Aurelio Bernal seguía moviéndose sin saber que alguien lo estaba contando. La cantera de obras de Germán estaba en la colonia Echeverría. Sobre una calle de terracería que se convertía en lodo los días de lluvia y en polvo los días secos, que en el Jalisco de octubre eran la mayoría. Era un terreno de 400 metros cuadrados donde se levantaba un edificio de departamentos de 3 plantas. Encargo de una cooperativa de vivienda que había tardado 2 años en juntar el financiamiento. Germán lo consideraba uno de los trabajos más importantes de su carrera, no por el tamaño, sino por lo que representaba. 18 familias que iban a tener casa propia por primera vez. Esa mañana llegó a las 7:10, como todos los días desde la invasión, pero por una ruta diferente a la del día anterior. Había empezado a cambiar sus trayectos siguiendo las instrucciones de Santiago. Nunca el mismo camino 2 días seguidos. Nunca estacionar el carro en el mismo lugar. Variar los horarios de llegada y salida dentro de lo que el trabajo permitía. Era un ejercicio que le resultaba extenuante, no por el esfuerzo físico, sino por lo que significaba. Cada decisión de ruta era un recordatorio de que el mundo en que vivía ya no tenía los bordes seguros de antes. Que había algo al acecho que él no podía ver completamente, controlado por su hermano desde una distancia que se sentía enorme. Aunque Santiago llamara todos los días. Sus trabajadores no sabían nada. Germán había decidido eso desde el primer día, proteger a su equipo del peso de la situación. Ellos tenían sus propias familias, sus propios problemas. No era justo cargarlos con los suyos. Así que trabajaba con la misma voz y los mismos gestos de siempre. Revisaba estructuras, resolvía problemas técnicos, tomaba decisiones. Por las mañanas tomaba café con don Hilario, el más antiguo del equipo, y escuchaba sus historias sobre los hijos con la misma atención de siempre.
Pero había noches en que Germán llegaba a casa y se quedaba sentado en el carro, en la cochera cerrada, durante 5 o 10 minutos antes de entrar. Ana no lo presionaba. Dejaba la cena caliente y esperaba. Era una forma de amor que no necesitaba palabras para ser reconocida. El martes, 21 de octubre, 18 días después de la invasión, ocurrió lo que Germán había esperado sin querer que ocurriera. Estaba revisando el colado del segundo piso con el ingeniero residente cuando uno de los trabajadores más jóvenes, un muchacho de nombre Tadeo que llevaba 3 meses en el equipo, se le acercó con una expresión que no cuadraba con el resto de la mañana. Don Germán, hay un señor afuera que dice que quiere hablar con usted. Dice que es para un contrato. ¿Dejó tarjeta? No, dice que prefiere hablar directo. Germán bajó del andamio, le dijo al ingeniero que seguía en 5 minutos. Caminó hacia la entrada de la obra sin apresurarse, con la libreta de trabajo bajo el brazo, como si fuera a resolver una consulta ordinaria. El hombre lo esperaba en la acera, fuera del perímetro de la obra. Era de estatura media, unos 50 años, con ropa de oficina casual, pantalón beige y camisa azul marino sin corbata. Nada que llamara la atención en una calle de obras. Lo miraba acercarse con la calma de alguien que ha esperado antes y puede seguir esperando. Buenos días, dijo Germán al llegar frente a él. Me dicen que quiere hablar de un contrato. No exactamente, respondió el hombre con una voz tranquila que tenía algo de ensayada. Quiero hablar de su hermano. Germán no cambió la expresión. Por dentro, algo se tensó desde el cuello hasta la base de la espalda. ¿Qué hermano? El hombre sonrió levemente. No era una sonrisa amable. El que sabe cosas que no debería saber. Silencio de 3 segundos. Germán miró al hombre a los ojos. No eran los ojos de alguien que actuaba solo, pensó. Eran los ojos de alguien que transmite mensajes de otros. No sé de qué me habla, dijo Germán. Claro que sí, pero no tiene que decirme nada hoy. Solo quiero que sepa que hay personas que aprecian la tranquilidad, que valoran que las cosas se queden como están. Que a veces, cuando alguien deja de buscar problemas, los problemas también dejan de buscarlo a él. Era una amenaza sin serlo, una oferta sin serlo. Era el lenguaje del escalón 2, diseñado para ser suficientemente ambiguo como para no constituir evidencia de nada. Germán dejó que el silencio se extendiera antes de responder. No tengo nada que decirle, dijo al final. Pero si quiere hablar de un contrato real, puede dejar sus datos con mi oficina. El hombre asintió con la misma calma con que había llegado. Se acomodó la camisa, miró brevemente hacia la obra y se marchó caminando en dirección a la avenida. Germán esperó a que doblara la esquina, luego sacó el celular y marcó a Santiago. Tuve visita, le dijo cuando su hermano contestó. Cuéntame. Lo contó. Santiago escuchó sin interrumpir. Cuando Germán terminó, hubo una pausa de varios segundos. ¿Estás bien? Preguntó Santiago. Sí, creo que sí. Hiciste exactamente lo correcto. No dijiste nada. No te comprometiste. ¿Lo viste llegar? ¿De qué dirección? De la avenida. ¿Carro? No lo vi. Bien. Escucha. Esto es buena señal en un sentido. Significa que no saben cómo llegar a mí directamente. Si lo supieran, no estarían hablando contigo. Germán procesó eso. Eso nos ayuda. Nos da tiempo, y tiempo es lo que necesito. Germán miró la cantera de obras, la estructura de concreto creciendo ladrillo a ladrillo. Los trabajadores moviéndose con el ritmo aceitado de los días ordinarios. ¿Cuánto tiempo más? Una pausa. Poco, respondió su hermano. Y luego, con una precisión que Germán reconoció como la forma en que su hermano decía la verdad cuando no podía decir todo. Ya estoy muy cerca. Había una pregunta que Santiago había estado evitando desde el principio, no porque no supiera la respuesta, sino porque la respuesta lo incomodaba de una forma que no podía resolver con análisis. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger a su familia sin comprometer a los demás? La pregunta tenía bordes. Cada vez que la pensaba, los bordes se redefinían un poco. Al principio,
La línea era clara, no usar recursos institucionales de forma oficial. Luego se fue ampliando, no exponer a agentes infiltrados. Luego, no comprometer investigaciones en curso. Cada nueva limitación que se imponía era éticamente correcta y operacionalmente costosa. Y el costo lo pagaba en tiempo, en incertidumbre, en noches sin dormir bien. Lo que lo mantenía funcional era el trabajo mismo, la claridad mecánica de los pasos, identificar, verificar, conectar, documentar. Era un proceso que conocía y en el que confiaba, y mientras hubiera un paso siguiente, el peso de la pregunta podía postergarse. Pero en la cuarta semana después de la invasión, el proceso llegó a un nudo que no podía resolver solo. Tenía el perfil de Bernal, tenía el mapa de la célula, incompleto pero funcional. Tenía la evidencia del mecanismo de recolección de información y los vínculos con la notaría. Tenía las coordenadas de al menos 2 de los otros 5 casos. Lo que no tenía era una forma de entregar todo eso a quien pudiera actuar sobre ello sin que el origen del análisis fuera rastreable hasta él. Necesitaba un intermediario, alguien con credibilidad institucional. Con acceso a las fiscalías correctas y con suficiente distancia del caso para poder presentar la información como si hubiera llegado a ella por sus propios medios. No era pedir que alguien mintiera, era pedir que alguien construyera hacia adelante desde un punto de partida que Santiago le daría. Sin mencionar que se lo dio él. Había una persona que podía hacer eso. La llamó desde un número de prepago el jueves, 23 de octubre a las 11 de la noche. La licenciada Fernanda Ochoa era fiscal adjunta de la unidad especializada en combate al secuestro y extorsión de Jalisco. Tenía 43 años, 15 de carrera y una reputación de hacer las cosas correctas de formas que no siempre eran las más cómodas para sus superiores. Santiago la conocía desde hacía 6 años, de una coordinación en un caso que había terminado bien para los dos por razones distintas. Se tenían respeto sin haberse convertido nunca en amigos. Era la distancia correcta para lo que él necesitaba. Respondió al segundo tono. ¿Quién es? Dijo con el tono de alguien que recibe llamadas de números desconocidos con suficiente frecuencia para no alarmarse. Alguien que tiene información sobre 6 casos de extorsión y amenaza en el área metropolitana de Guadalajara, que nadie ha conectado todavía. Una pausa. ¿Cuánto tiempo lleva esto activo? Al menos 3 meses de operación sistemática. El patrón vincula familias de elementos de seguridad. El mecanismo de recolección pasa por al menos una notaría y 2 carteros del municipio de Zapopan. Silencio más largo esta vez. ¿Por qué me llama a mí? Porque usted puede abrir una investigación formal sobre extorsión sin necesitar explicar de dónde vino el primer hilo. Y porque si no la abre alguien pronto, hay familias que van a seguir en riesgo mientras la célula sigue operando. ¿Tiene documentación? Tendré lo necesario en su correo institucional mañana antes de las 8. Fuentes verificables sin comprometer operaciones en curso. Usted puede llegar a las mismas conclusiones por sus propios medios desde ahí. ¿Y si no quiero hacer eso? Entonces pierde el tiempo de esta llamada y usted pierde una investigación que podría ser importante. Otra pausa. Santiago escuchó al otro lado el sonido muy leve de alguien moviéndose. Quizás cambiando de posición en una silla o levantándose. Mándeme lo que tiene, dijo la licenciada Ochoa. No le prometo nada hasta que lo lea. No le estoy pidiendo promesas. Le estoy pidiendo que lo lea. La llamada terminó. Santiago pasó las siguientes 3 horas construyendo el paquete de información. Los datos de la notaría con la consulta irregular. El perfil de Bernal y sus patrones de desplazamiento. Los nombres en clave de los otros 5 casos con suficiente detalle para que fueran localizables, pero sin datos que lo expusieran a él. Lo estructuró como si fuera una denuncia anónima bien documentada. El tipo que una fiscalía competente puede tomar como punto de partida sin necesidad de saber quién la elaboró. A las 4 de la mañana lo envió. A las 6 llamó a Elena. ¿Cómo dormiste?, le preguntó ella antes que él pudiera decir nada. Trabajé. Eso ya lo sé. Pero te pregunté cómo dormiste. Santiago miró el techo de la sala sin ventanas, las luces artificiales de siempre, el zumbido leve del equipo de ventilación. La taza de café frío sobre el escritorio. 3 horas, dijo.
Come algo. Ya voy a comer. Santiago. ¿Qué? Hiciste lo correcto. Sea lo que sea que hayas hecho esta noche, lo hiciste bien. Él no respondió de inmediato. Pensó en preguntarle cómo sabía que había hecho algo. Luego recordó que era su madre y que algunas preguntas no tienen respuesta útil. ¿Cómo están los niños?, preguntó en cambio. Marco tiene examen de matemáticas hoy. Sofía está un poco resfriada, pero no es nada. Y Germán fue al trabajo. Llegó tarde anoche, pero no dijo nada. Lo sé. Hablé con él. Está bien, está aguantando. Elena hizo una pausa breve. Es como su padre en eso, dijo. Y en esas palabras había algo que no era solo descripción, era reconocimiento. La forma en que se nombra a alguien que carga con algo pesado sin que nadie se lo pida. Santiago cerró los ojos un segundo. Voy a comer, dijo. Te llamo mañana a las 6. ¿A las 6? Colgó. Se quedó sentado en la silla todavía un momento, con el teléfono en la mano y el peso de la semana acumulado en los hombros. Luego se levantó. Buscó algo comestible en el fondo de una bolsa de plástico sobre el escritorio y lo comió de pie frente a los 3 monitores apagados. Afuera de la sala sin ventanas, el amanecer estaba ocurriendo en algún lugar que él no podía ver. La licenciada Ochoa leyó el paquete 2 veces antes de las 8 de la mañana. A las 9:15 llamó a su asistente para reagendar todas las reuniones del día. A las 10 abrió una carpeta de investigación con número de folio y la clasificó como denuncia anónima, recibida por canal electrónico. No llamó al número de prepago, no preguntó nada más. Simplemente empezó a trabajar. Santiago lo supo 48 horas después. Cuando una fuente dentro de la fiscalía confirmó que se había abierto una investigación sobre extorsión sistemática en el área metropolitana de Guadalajara, vinculada a familias de elementos de seguridad. La fuente no sabía que él había sido el origen. Nadie lo sabía, excepto la licenciada Ochoa, y ella no iba a decírselo a nadie. Era exactamente lo que había necesitado. Durante los 10 días siguientes, Santiago operó en paralelo a la investigación oficial sin interferir en ella. Su trabajo era asegurarse de que la fiscalía encontrara lo que necesitaba encontrar en el orden correcto, sin tropiezos que desviaran el proceso. Era como guiar a alguien por un laberinto sin que supieran que los estaban guiando. Pero el laberinto tenía una trampa que no había anticipado. El cuarto día de la investigación, un agente de la fiscalía visitó al notario Dávila. Fue una visita de rutina. Dávila, hombre de perfil ordinario y nervios no preparados para ese tipo de presión, entró en pánico. No dijo nada que comprometiera la investigación. Pero esa tarde hizo una llamada al número del intermediario que lo había contactado meses atrás con la solicitud falsa de vivienda. El intermediario entendió de inmediato lo que significaba esa llamada, y la cadena se activó en dirección contraria. Santiago detectó el movimiento esa misma noche a través del patrón de comunicaciones de Bernal. 3 llamadas cortas en 40 minutos desde números distintos. Era la firma de alguien tomando una decisión rápida. Llamó a Elena a las 11 de la noche, fuera del horario habitual. Mañana no vayas a la feria, dijo cuando ella contestó. Una pausa breve. ¿Qué pasó? Algo se movió en la cadena. No es emergencia todavía, pero necesito que estés en casa. Lleva a los niños a la escuela y vuelve directo, sin paradas. ¿Tienes el celular cargado? Al 100%. Voy a llamarte cada 2 horas. Si no contesto en 20 minutos, marca el tercer número. Elena no preguntó qué era el tercer número. Había guardado esa instrucción desde el principio, sin necesitar usarla todavía. Esa contención era parte de lo que hacía posible que Santiago trabajara. Saber que ella no iba a desbordarse en los momentos donde él no podía permitirse distracciones. ¿Germán sabe?, preguntó. Lo llamo ahora. Santiago. ¿Qué? Una pausa. Cuando Elena habló, su voz tenía el tono de siempre, pero con algo adicional debajo. Algo que él reconoció como el equivalente de una mano apoyada firmemente en un hombro. Ya casi termina, dijo ella. No era pregunta, era declaración.
Santiago miró el esquema dibujado en papel sobre su escritorio, las líneas, los nombres en clave, los nodos conectados. La célula casi completamente mapeada, la fiscalía en movimiento, Bernal acorralado sin saberlo todavía. Sí, respondió. Ya casi. Llamó a Germán, le dio las mismas instrucciones en menos palabras. Germán escuchó, confirmó, no hizo preguntas adicionales. Había aprendido en esas semanas el ritmo de las conversaciones con su hermano, cuándo preguntar y cuándo simplemente recibir. Santiago pasó la noche monitoreando. El amanecer llegó sin incidentes, pero la ciudad esa mañana respiraba diferente. La operación de la Fiscalía tomó forma en silencio durante 3 semanas más. La licenciada Ochoa trabajaba con la meticulosidad de alguien que sabe que una prueba mal obtenida puede destruir un caso bien construido. No apresuró nada. Verificó cada dato del paquete anónimo por sus propios medios, levantó actas. Solicitó órdenes de cateo con fundamentos sólidos y coordinó con la unidad de análisis patrimonial para rastrear los flujos financieros de la empresa de transporte de Bernal. Santiago la seguía desde lejos, sin intervenir, conteniendo el impulso de acelerar lo que ya estaba en movimiento. Era el ejercicio de disciplina más difícil que había practicado en años. Confiar en un proceso que no controlaba completamente. Las llamadas a Elena seguían siendo a las 6 de la mañana, cortas, precisas. Los niños en la escuela, Germán en el trabajo. El mensaje de carbón todavía en la pared de la sala, porque nadie lo había borrado y porque ya formaba parte del paisaje de esas semanas. Una marca que recordaba de dónde venía todo esto sin necesidad de mencionarlo. El 12 de noviembre, 40 días después de la invasión, la Fiscalía ejecutó las primeras detenciones. No fue una operación espectacular, no hubo persecuciones ni despliegues visibles. Fue una serie de llegadas simultáneas coordinadas en 4 puntos distintos del área metropolitana en las primeras horas de la mañana, cuando la ciudad todavía no ha terminado de despertar. Bernal fue detenido en su domicilio en Zapopan, 2 de sus colaboradores directos en una bodega en Tlaquepaque. El intermediario que había contactado al notario en un restaurante de Tonalá, donde desayunaba solo. 4 personas en una mañana, sin ruido público, sin comunicado de prensa inmediato. Santiago lo supo antes del mediodía por la misma fuente de siempre. Se quedó sentado frente a los monitores apagados durante varios minutos sin hacer nada. No era alivio exactamente lo que sentía. Era algo más parecido al silencio que queda cuando un sonido que has escuchado durante semanas sin darte cuenta desaparece de repente. Llamó a Elena antes de las 6. Era la primera vez que lo hacía fuera del horario habitual en sentido positivo. Detuvieron a 4 esta mañana, dijo. Incluido el de la cicatriz. Una pausa larga al otro lado. ¿Terminó?, preguntó Elena. Esta parte sí. La investigación sigue, pero las personas que representaban riesgo directo para ustedes ya no están en circulación. Otro silencio. Santiago escuchó al otro lado el sonido muy leve de algo moviéndose en la cocina. Imaginó el trapo de cocina floreado, la estufa encendida, la canela. ¿Puedo borrar la pared?, preguntó Elena. A Santiago le tomó un segundo entender la pregunta. Luego, cuando la entendió, algo en el pecho se le asentó de una forma que no supo nombrar bien. Sí, dijo. Ya puedes borrarla. ¿Bien? Mamá. ¿Qué? Él buscó las palabras correctas y no las encontró todas. Eso no era inusual en él, pero esta vez lo sintió de otra forma, no como límite, sino como insuficiencia real frente a algo que merecía más. Gracias, dijo al final. Simple, directo. Elena tardó un momento en responder. Para eso estamos, dijo ella. Y en esa frase había algo que no era resignación ni obligación. Era la forma en que algunas personas entienden la familia, no como deuda, sino como elección repetida todos los días. Esa tarde, Elena mojó un trapo en agua con jabón y borró el mensaje de la pared de la sala. Tardó 4 pasadas. La última mancha de carbón desapareció con la quinta. Luego dobló el trapo, lo puso a secar y fue a preparar la cena. Las semanas que siguieron fueron de una normalidad que al principio resultó extraña. No porque algo malo continuara ocurriendo,
sino porque el cuerpo tarda en creerle al silencio después de haber vivido en alerta durante tanto tiempo. Elena lo notó en sí misma. Los primeros días después de las detenciones, seguía revisando la calle antes de salir. Seguía guardando el celular viejo en el bolsillo de la sudadera cuando iba a la feria. Seguía contando los minutos entre una llamada y otra, no por miedo activo, sino por inercia, porque los hábitos de precaución se instalan. Germán fue el primero en volver a algo parecido a la rutina anterior. La obra en la colonia Echeverría entró en su recta final. El tercer piso casi terminado, los acabados comenzando, la entrega programada para febrero. Sus 17 trabajadores no sabían lo que había ocurrido durante esas semanas, y Germán no tenía intención de contárselo. Algunos conocimientos, pensó, no hacen más liviana la carga del otro, solo la redistribuyen. Ana notó el cambio en él antes de que él mismo lo nombrara. Una noche, semanas después de que todo hubiera terminado, mientras recogían la cocina juntos, ella le preguntó sin mirarlo directamente. ¿Ya pasó lo que tenía que pasar? Germán dejó el plato que estaba secando sobre la barra, pensó unos segundos y dijo que sí. Ella asintió, no preguntó más. Eso también era una forma de amor, pensó él, saber exactamente cuánto espacio ocupar. Marco y Sofía volvieron a la escuela sin interrupciones. Para ellos, las semanas en casa de la abuela habían sido simplemente eso, semanas en casa de la abuela. Con atole de canela en las mañanas y clases de bordado por las tardes con las señoras del barrio que los trataban, como si fueran sus propios nietos. No habían notado nada raro, o si lo habían notado. Lo habían procesado con la capacidad que tienen los niños de normalizar lo que los adultos a su alrededor normalizan. Santiago no volvió a Zapopan de inmediato. Su trabajo no se detenía porque un caso se cerrara. Había otras operaciones, otros análisis, otras noches sin ventanas. Pero las llamadas a las 6 de la mañana continuaron, aunque el contenido cambió. Ya no eran reportes de situación, sino conversaciones más largas, con más espacio para las cosas que no eran urgentes. Una mañana, Elena le contó que doña Refugio, la del puesto de flores, le había dicho que unos agentes la habían visitado para tomar su testimonio sobre las amenazas que había recibido, que se había sentido escuchada por primera vez desde que empezaron sus problemas, que había llorado en la entrevista. Pero que había sido un llanto bueno, de los que alivian. Santiago escuchó eso sin decir nada durante un momento. ¿Le dijiste algo?, preguntó. Le dije que me alegraba que alguien la hubiera atendido, respondió Elena. Nada más. ¿Bien? Ella va a estar bien. La investigación sigue. Las otras familias están siendo contactadas. Va a llevar tiempo, pero sí. Elena procesó eso en silencio. Hay cosas que empiezan en un lugar muy pequeño, dijo al final, y terminan ayudando a gente que uno nunca va a conocer. Santiago no respondió de inmediato. Pensó en el paquete de información enviado a las 4 de la mañana, en la llamada al número de prepago. En el esquema dibujado en papel que ya había quemado. En todo lo que había ocurrido sin que nadie pudiera ver la cadena completa excepto él. Sí, dijo. Así es. Afuera, Zapopan amanecía con el cielo despejado de noviembre, frío y limpio. Del tipo que hace que los colores de las casas parezcan más vivos de lo habitual. En algún punto de la ciudad, 18 familias estaban a semanas de recibir las llaves de los departamentos que Germán había construido. En la fiscalía, la licenciada Ochoa seguía sumando folios a una carpeta que iba a tardar meses en cerrarse, pero que iba a cerrarse bien. Y en la cocina de Elena, el atole de canela hervía despacio, llenando la casa con ese olor que siempre había sido el mismo. Santiago pidió 3 días de permiso en la primera semana de diciembre. No era algo que hiciera con frecuencia. En 6 años dentro de la unidad había acumulado semanas enteras de días no tomados que su superior directo mencionaba ocasionalmente con una mezcla de admiración y ligera preocupación. Esta vez, cuando presentó la solicitud, el comandante firmó sin preguntar. Quizás notó algo en la forma en que estaba parado frente a su escritorio. Quizás simplemente entendió que había momentos en que las personas necesitan irse sin tener que explicar por qué. Santiago llegó a Zapopan en autobús sin avisar con exactitud la hora, solo con un mensaje a Elena la noche anterior que decía: mañana llego en la tarde.
Traía una bolsa pequeña con lo mínimo y una red de naranjas que había comprado en una parada del camino. Porque no supo qué otra cosa llevar y las naranjas siempre habían funcionado. Elena lo vio llegar desde la ventana de la cocina. No salió a recibirlo a la puerta. Lo esperó adentro, como siempre, con la estufa encendida y 2 tazas ya puestas sobre la mesa. Cuando él entró, se miraron un momento sin decir nada. Luego ella señaló la silla y él se sentó. Ella sirvió el café, y durante los primeros 20 minutos hablaron de cosas completamente ordinarias. Que Marco había sacado 9 en el examen de matemáticas, que Sofía quería un perro y que Germán le había dicho que no. Pero con una voz que sonaba más quizás, que la señora del puesto de al lado en la feria había empezado a vender tamales también. Pero que no eran de la misma calidad y que varias clientas se lo habían dicho sin que ella les preguntara. Santiago escuchó todo con la misma atención con que escuchaba los análisis de inteligencia. Era su madre. Era la única persona frente a quien no necesitaba calcular el peso de cada palabra antes de pronunciarla. Cuando el café se acabó, hubo una pausa natural en la conversación. Elena se levantó a lavar las tazas. Santiago se quedó mirando la pared de la sala desde donde estaba sentado. La pintura donde había estado el mensaje era levemente más clara que el resto. Un rectángulo apenas perceptible que delataba que algo había sido borrado con más fuerza que el resto de la superficie. Se nota un poco todavía, dijo. Elena miró desde el fregadero. Ya sé. Voy a pintar en enero, cuando haga menos frío. Santiago asintió. Siguió mirando ese rectángulo de pintura más clara durante unos segundos más. Pensó en la noche del 3 de octubre como si fuera algo que hubiera ocurrido hace mucho más tiempo que 2 meses. Pensó en los 42 minutos que había tardado en llamar de regreso, en el esquema dibujado a mano que había quemado. En la llamada a las 11 de la noche a la licenciada Ochoa, en las noches sin dormir que ya empezaban a parecer borrosas. Como suelen parecer las cosas que el cuerpo procesa después. ¿Estás bien?, preguntó Elena desde el fregadero sin voltearse. Sí. Eso no es lo mismo que estar descansado. No, pero es lo que hay por ahora. Ella secó las tazas, las puso en su lugar y volvió a sentarse frente a él. Lo miró con esa forma suya de mirar que no juzgaba ni exigía, sino que simplemente veía. Como si el acto de ser visto completamente por alguien fuera en sí mismo una forma de cuidado. Hay algo que nunca te pregunté, dijo ella. ¿Qué? Si tuviste miedo. Santiago no respondió de inmediato. Era una pregunta que nadie en su trabajo le hacía jamás, y que él tampoco se hacía a sí mismo con esa palabra exacta. Miedo era un término que en su entorno se sustituía por otras cosas: riesgo, probabilidad, variable de incertidumbre. Palabras que describían la misma cosa desde afuera sin nombrar lo que era por dentro. Sí, dijo al final. No por mí, por ustedes. Elena asintió despacio. Tu padre también tenía ese tipo de miedo, dijo. El que no es por uno mismo. Decía que era el más difícil, porque no lo podías controlar desde adentro. Santiago pensó en Rodrigo, en la forma en que revisaba puertas y ventanas al entrar a una habitación. En lo que le había dicho una vez sobre la diferencia entre paranoia y costumbre, sobre el miedo y las decisiones. ¿Tú tuviste miedo?, preguntó él. Elena consideró la pregunta con la seriedad que merecía. La noche que entraron, dijo, lo que sentí no lo llamaría miedo exactamente. Era algo más frío, como cuando sabes que hay un problema y que el problema tiene solución. Pero que entre el problema y la solución hay un espacio donde cualquier cosa puede pasar. Y en ese espacio. En ese espacio pensé en tu padre, en lo que me enseñó sin saber que me lo estaba enseñando. Y decidí que no iba a llenar ese espacio con miedo. Porque el miedo no cabía. Había otras cosas más útiles que poner ahí. Santiago la miró durante un momento largo. Había algo en esa respuesta que no era filosofía, sino experiencia pura. El tipo que no se aprende en ningún lugar formal, sino en años de vivir al lado de cierto tipo de personas y de prestar atención. Esa noche cenaron los 3, Elena, Germán y él. Ana llevó a los niños después de la cena, y Marco se quedó dormido en el sillón antes de las 9. Sofía estuvo despierta hasta tarde haciendo preguntas sobre si el tío Santiago podía quedarse más días y si alguna vez había visto un tiburón de
¿verdad? Santiago le dijo que sí, que se había quedado más días, y que no, que nunca había visto un tiburón. Sofía pareció satisfecha con ambas respuestas. Cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, Santiago ayudó a Elena a recoger la mesa. Lavaron los platos juntos sin hablar mucho. Antes de irse a dormir, Elena apagó las luces de la cocina y se quedó un segundo parada en el umbral, mirando hacia adentro como si revisara que todo estuviera en orden. «Oye», dijo Santiago desde el pasillo. Ella se volvió. «La próxima vez que algo así pase», dijo él, «no tienes que manejarlo sola mientras yo trabajo». Elena lo miró con una expresión que él no supo leer completamente. Luego dijo, «No lo manejé sola. Te llamé a ti». Y apagó la última luz. El 3 de abril de 2026 amaneció con ese tipo de luz que Zapopan tiene a veces en primavera, clara, sin excesos. Con el aire todavía fresco de la noche anterior y los pájaros empezando antes de que el barrio termine de despertar. Elena se levantó a las 5:15 como todos los días. Puso agua a calentar, sacó la canela del cajón de las especias, el maíz cocido que había dejado reposando desde la noche anterior, el piloncillo. Encendió la estufa con el mismo giro de muñeca de siempre, ajustó la flama, colocó la olla. La cocina se fue llenando despacio con el vapor y el olor que llevaba décadas siendo el primer olor de la mañana. En esa casa. No pensó en que era exactamente 6 meses después de la invasión, o si lo pensó. Fue apenas un dato que cruzó por su mente y siguió de largo sin detenerse. Elena no era el tipo de persona que construye monumentos mentales a las fechas. Las fechas eran solo puntos en una línea que seguía moviéndose hacia adelante. Lo que sí notó, mientras revolvía el atole con la cuchara de madera, era que el olor era el mismo de siempre, sin el otro olor mezclado. Sin el sudor y el caucho quemado y esa cosa metálica que había entrado con los 4 hombres aquella noche. Solo canela, solo vapor, solo la mañana siendo la mañana. Eso era suficiente. Más que suficiente. A las 6 en punto sonó el celular viejo, no el de uso diario, sino el otro, el que guardaba en el cajón del pasillo debajo de las facturas viejas. Era Santiago, como todos los días desde octubre, sin faltar uno. «Buenos días», dijo él. «Buenos días. ¿Dormiste algo? ¿Cuánto?» Una pausa breve. «Suficiente». Elena sabía que eso seguía significando que no era suficiente. Pero también sabía que había cosas que no se resuelven con una conversación de las 6 de la mañana, y que su hijo lo estaba manejando a su manera. Que era la única manera que conocía. «Hoy es 6 meses», dijo Santiago. «Ya sé. ¿Cómo estás?» Elena miró la olla. El vapor subía en espirales lentas hacia el techo. Afuera, el barrio comenzaba a hacer sus primeros ruidos. Un motor encendiéndose, una puerta, los pájaros. «Estoy haciendo atole», dijo. Santiago tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, su voz tenía algo diferente, algo que en otra persona podría haber sido el borde de una emoción contenida. «Bien», dijo. «Eso es bien». Hablaron 10 minutos más. La investigación de la licenciada Ochoa había avanzado. 4 integrantes más de la célula habían sido identificados y estaban siendo procesados. Las otras 5 familias habían sido contactadas por la fiscalía y estaban recibiendo acompañamiento. El notario Dávila había cooperado completamente y su situación legal se estaba resolviendo de forma separada. Ningún nombre de la familia Fuentes aparecía en ningún documento oficial relacionado con el caso. La pared de la sala había sido pintada en enero, como Elena había dicho, color hueso, el mismo de siempre. Sin diferencia de tono entre el rectángulo de antes y el resto, como si nunca hubiera habido nada escrito ahí. Germán había entregado los departamentos de la colonia Echeverría en febrero, con 2 semanas de adelanto sobre el calendario. 18 familias recibieron sus llaves en una ceremonia pequeña en la cantera misma, con tamales de Elena y refrescos que pagó Germán de su bolsillo. Él había dado un discurso de 3 minutos que terminó diciendo que construir cosas que duran es la mejor forma que conoce de decirle al mundo que uno piensa quedarse. Sus trabajadores lo aplaudieron. Él se limpió los ojos con el dorso de la mano y dijo que era el polvo. Nadie le creyó.
Cuando la llamada con Santiago terminó, Elena guardó el celular viejo en el cajón. Fue al cuarto de los niños y abrió la puerta con cuidado. Marco y Sofía dormían todavía, enredados en las cobijas con esa entrega absoluta que tienen los niños para el sueño. Los miró unos segundos desde el umbral. La respiración pareja de los dos, el pelo de Sofía desparramado sobre la almohada. La mano de Marco asomando por el borde de la cama como si saludara a alguien en sueños. Cerró la puerta. Volvió a la cocina, probó el atole, ajustó el dulce con un poco más de piloncillo, bajó la flama. Se sentó en el banco de madera junto a la estufa y esperó a que los niños despertaran. No pensó en los 4 hombres encapuchados. No pensó en el mensaje de carbón, ni en las 72 horas, ni en las noches sin dormir. Ni en los meses de alerta sostenida que habían reconfigurado sin pedir permiso la textura de los días. Pensó en Rodrigo, en cómo le habría gustado ver a Santiago siendo quien es, en cómo habría sonreído sin decir nada. Con esa forma suya de celebrar las cosas importantes en silencio. Pensó en que hay mujeres que no necesitan armas para ser las personas más peligrosas en cualquier ambiente, que solo necesitan silencio, memoria y el número correcto guardado en el lugar correcto. Pensó en que el atole estaba listo. Se levantó, tomó 2 tazones del estante, los puso sobre la mesa y fue a despertar a los niños.